Nunca pensé que un viaje de trabajo a través del desierto de Arizona cambiaría mi vida para siempre. Mi nombre es Carlos, tengo 34 años, y lo que vi aquella noche en la carretera 191 desafía toda lógica y razón. Llevo 3 meses sin poder dormir bien, y cada vez que cierro los ojos veo esas figuras vestidas de blanco cruzando la carretera como si el mundo físico no existiera para ellas. Todo comenzó en octubre del año pasado. Trabajo como representante de ventas para una empresa de equipos industriales, y mi ruta me lleva constantemente por los estados del suroeste. Ese día en particular, había terminado una reunión en Tucson más tarde de lo planeado, cerca de las 7 de la noche. Tenía que llegar a Clifton antes de la medianoche para una junta temprano al día siguiente, así que decidí tomar la ruta más directa, aunque eso significara manejar por carreteras secundarias y zonas despobladas del desierto. La carretera 191 es conocida por los locales como una de las rutas más solitarias y peligrosas de Arizona, no por el crimen o los accidentes, sino por algo más perturbador. Los viejos del lugar hablan en susurros sobre apariciones, luces extrañas y personas que simplemente desaparecen sin dejar rastro. Pero yo nunca fui supersticioso. Creía en lo que podía ver y tocar, en la lógica y la razón. Esa noche, mi mundo racional se hizo pedazos. Eran aproximadamente las 9:30 cuando el sol ya se había ocultado completamente detrás de las montañas, dejando el cielo en un tono púrpura oscuro que rápidamente se convertía en negro absoluto. No había luna esa noche. Lo recuerdo perfectamente. La oscuridad era total, interrumpida solamente por las luces de mi camioneta Ford que cortaban la negrura del desierto como cuchillos. A ambos lados de la carretera, los saguaros se alzaban como centinelas silenciosos. Sus formas retorcidas proyectaban sombras inquietantes con mis faros. La radio había dejado de funcionar unos 20 minutos atrás. Al principio pensé que era normal. Estaba en medio de la nada y la señal probablemente no llegaba hasta allí. Pero era extraño. No había estática, no había interferencia. Simplemente silencio absoluto. Intenté cambiar de estación varias veces, pero nada. Incluso mi teléfono celular no tenía señal, lo cual tampoco me sorprendió demasiado dada la ubicación remota. El silencio dentro de la cabina era opresivo. Solo podía escuchar el ronroneo constante del motor y el sonido de las llantas sobre el asfalto agrietado. De vez en cuando una ráfaga de viento del desierto golpeaba el vehículo, haciéndolo tambalearse ligeramente. La temperatura había bajado considerablemente, y aunque tenía la calefacción encendida, sentía un frío inexplicable que parecía penetrar hasta mis huesos. Llevaba aproximadamente 1 hora sin ver otro vehículo, ni una sola luz de alguna casa o rancho en la distancia. Era como si fuera la única persona en el mundo. Recuerdo haber pensado que si me pasaba algo allí, podrían pasar días antes de que alguien me encontrara. Ese pensamiento me hizo sentir incómodo, pero lo descarté. Era un hombre adulto manejando por una carretera en el siglo XXI, no un niño asustado de la oscuridad. Entonces lo vi. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. A unos 200 metros adelante, en medio de la carretera, había lo que parecía ser una figura. Una persona, quizás. Pero algo se sentía mal. Reduje la velocidad instintivamente, entornando los ojos para ver mejor. Cuando mis faros iluminaron con más claridad la escena frente a mí, sentí que mi corazón se detenía. No era una persona, eran decenas de ellas. Una procesión completa de figuras vestidas completamente de blanco cruzaba la carretera de este a oeste, moviéndose en una fila perfecta. Pisé el freno bruscamente, y las llantas chirriaron contra el asfalto. Mi camioneta se detuvo a unos 50 metros de la procesión, y lo que vi a continuación quedará grabado en mi memoria hasta el día de mi muerte. Las figuras eran altas, inusualmente altas. Debían medir al menos 2 metros, tal vez más. Vestían túnicas o vestimentas blancas que parecían brillar con una luminiscencia propia, como si estuvieran hechas de luz en lugar de tela. Sus movimientos eran fluidos pero de alguna manera antinatural, como si flotaran apenas sobre el suelo en lugar de caminar. No podía ver sus rostros. Donde deberían estar sus caras, solo había sombras profundas que mis faros no podían penetrar. Conté al menos 30 de estas entidades, quizás más.
Era difícil determinar el número exacto, porque seguían apareciendo desde la oscuridad del desierto al lado este de la carretera. Cruzaban el camino con esa marcha solemne y cadenciosa, y desaparecían en la negrura del lado oeste. No producían ningún sonido, ni pasos, ni voces, ni el roce de tela. Solo silencio absoluto. Mi mente racional intentaba encontrar una explicación. ¿Una secta religiosa? ¿Algún tipo de ritual? ¿Una broma elaborada? Pero ninguna de esas explicaciones tenía sentido. Estábamos en medio del desierto, kilómetros y kilómetros lejos de cualquier población. ¿Cómo habrían llegado hasta allí? ¿Y por qué cruzar una carretera desierta en medio de la noche? Entonces, noté algo que hizo que mi sangre se helara. Las figuras no proyectaban sombras. A pesar de que los faros de mi camioneta estaban iluminándolas directamente, el asfalto detrás y alrededor de ellas estaba libre de sombras. Era como si la luz pasara a través de ellas en lugar de ser bloqueada. Mis manos temblaban sobre el volante. Una parte de mí quería dar marcha atrás, girar el vehículo y huir a toda velocidad de regreso por donde había venido. Pero otra parte, la parte curiosa y escéptica que siempre había definido mi personalidad, necesitaba entender qué estaba viendo. Necesitaba una explicación racional. Lentamente, con el corazón golpeando contra mi pecho como un tambor, moví mi mano hacia la palanca de cambios. Puse la transmisión en parking y, contra todo instinto de supervivencia, abrí la puerta de la camioneta. El aire del desierto me golpeó inmediatamente, y con él vino ese frío antinatural que había sentido antes, pero ahora era 10 veces más intenso. Era un frío que no tenía nada que ver con la temperatura, era algo más profundo, más penetrante. Bajé del vehículo, dejando la puerta abierta y el motor encendido. La procesión continuaba. Las figuras seguían emergiendo de la oscuridad, cruzando la carretera con esa marcha hipnótica y desapareciendo en el otro lado. Me acerqué unos pasos, y fue entonces cuando escuché algo que casi me hace correr de vuelta a la camioneta. No era exactamente un sonido, era más como una vibración, un zumbido de frecuencia tan baja que lo sentía más en mi pecho que en mis oídos. Era constante y monótono, y de alguna manera me recordaba a un canto gregoriano, pero distorsionado y alienígena. El sonido no venía de las figuras específicamente, sino que parecía emanar del aire mismo, del desierto, de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Di otro paso adelante. Ahora estaba a unos 30 metros de la procesión. Los detalles se volvieron más claros y más perturbadores. Las túnicas blancas no tenían costuras visibles. No había pliegues o arrugas. Era como si estuvieran hechas de niebla solidificada. Y lo más inquietante de todo, cuando una de las figuras pasaba directamente bajo la luz más brillante de mis faros, pude ver a través de ella por una fracción de segundo. No era completamente sólida. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba viendo. Esto no podía ser real. Tenía que estar soñando, o tal vez me había quedado dormido al volante, y esto era una pesadilla vivida antes de estrellarme. Pellizqué mi brazo con fuerza, dejando marcas de mis uñas en la piel. El dolor era real. Yo estaba despierto. De repente, una de las figuras se detuvo. La procesión continuó moviéndose, pero esta entidad en particular se quedó inmóvil en medio de la carretera, aproximadamente a 20 metros de donde yo estaba parado. Lentamente, de una manera que hizo que cada nervio de mi cuerpo gritara que corriera, la figura giró su cabeza hacia mí, o al menos, giró lo que yo asumía que era su cabeza. Donde debería haber un rostro, había solo oscuridad. Pero no era la ausencia de luz, era como si hubiera un vacío allí, un agujero negro que absorbía toda luminosidad, y en ese vacío sentí algo. No lo vi, lo sentí. Era como si algo me estuviera observando, estudiándome, analizándome con una inteligencia antigua y completamente ajena a todo lo humano. El frío se intensificó al punto de ser doloroso. Podía ver mi aliento formando nubes de vapor a pesar de que la temperatura del desierto no debería ser tan baja. Mi instinto de supervivencia finalmente superó mi curiosidad. Di un paso atrás, luego otro, sin despegar mis ojos de esa figura que permanecía inmóvil mirándome. Entonces, sucedió algo que todavía no puedo explicar. La figura levantó lo que parecía ser un brazo,
extendiendo algo similar a una mano hacia mí. No era una mano humana. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, y había demasiados. 5, 6, tal vez 7. No pude contarlos con precisión porque se movían de forma independiente como tentáculos. Un sonido escapó de mi garganta, algo entre un grito ahogado y un gemido de terror. Di media vuelta y corrí hacia mi camioneta. No corrí, volé. Mis piernas se movían por voluntad propia, impulsadas por un miedo primordial que no había sentido nunca en mi vida. Detrás de mí, el zumbido se intensificó, convirtiéndose en algo casi ensordecedor. Me lancé dentro de la cabina. Cerré la puerta de un golpe y puse el seguro con manos temblorosas. Mis dedos apenas podían agarrar la palanca de cambios, pero finalmente logré ponerla en reversa. Pisé el acelerador a fondo, y la camioneta salió disparada hacia atrás, las llantas chirriando y levantando una nube de polvo y grava. Miré por el espejo retrovisor, maniobrando frenéticamente para girar el vehículo. La procesión continuaba como si nada hubiera pasado. Las figuras seguían cruzando la carretera en su marcha interminable, indiferentes a mi pánico. La que se había detenido a observarme ya no estaba allí. Se había unido nuevamente a la fila, o tal vez nunca se había separado realmente de ella. Logré dar la vuelta completa y pisé el acelerador, dirigiendo la camioneta de regreso por donde había venido. El velocímetro marcó rápidamente 80, 90, 100 millas por hora. No me importaba. Solo quería alejarme de ese lugar, poner la mayor distancia posible entre esas cosas y yo. Manejé durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron solo 20 o 30 minutos, sin quitarle el pie al acelerador. Mis ojos revisaban constantemente el espejo retrovisor, esperando ver esas figuras blancas apareciendo detrás de mí, pero solo había oscuridad. Finalmente, cuando vi las luces de un pequeño pueblo a la distancia, reduje la velocidad y dejé escapar un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. El pueblo se llamaba Duncan, un lugar minúsculo con tal vez 200 habitantes. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué, y todo estaba cerrado excepto una pequeña gasolinera que parecía estar abierta 24 horas. Me estacioné bajo las luces brillantes de la estación. Salí de la camioneta con piernas temblorosas y entré a la tienda. El empleado detrás del mostrador era un hombre mayor, tal vez de 60 y tantos años, con una barba gris y ojos cansados. Me miró con curiosidad cuando entré, probablemente notando mi estado alterado. Debía verme terrible. Podía sentir el sudor frío en mi frente a pesar del frío, y mis manos todavía temblaban. Compré una botella de agua y un café. Necesitaba cafeína. Necesitaba algo que me anclara a la realidad. Mientras pagaba, el viejo me preguntó si estaba bien. Su voz tenía un acento marcado del suroeste, áspero, pero no desagradable. No sé qué me impulsó a contarle. Tal vez necesitaba decírselo a alguien, confirmar que no me estaba volviendo loco. Le conté lo que había visto en la carretera 191, la procesión de figuras vestidas de blanco, la forma en que se movían, la figura que se detuvo a mirarme. Esperaba que se riera, que me dijera que estaba cansado y viendo cosas, que me sugiriera que dejara de manejar por la noche. Pero no lo hizo. Su expresión cambió mientras hablaba. La curiosidad inicial se transformó en algo más serio, más grave. Cuando terminé mi relato, se quedó en silencio por un largo momento, simplemente mirándome con esos ojos cansados que de repente parecían mucho más viejos. Finalmente habló. Me dijo que no era el primero en ver esa procesión, que a lo largo de los años había escuchado historias similares de otros viajeros que pasaban por la 191. Siempre era lo mismo, figuras altas vestidas de blanco, cruzando la carretera en medio de la noche, moviéndose en silencio. Algunos las llamaban fantasmas, otros hablaban de espíritus antiguos del desierto, y había quienes creían que eran algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Me contó sobre un camionero que había visto la procesión hacía unos 5 años. El hombre había intentado conducir a través de ellas, pensando que eran solo su imaginación. Su camión fue encontrado días después, volcado a un costado de la carretera, completamente destrozado. El conductor nunca fue encontrado. Solo había huellas de sus botas que se alejaban del vehículo y se adentraban en el desierto, donde simplemente desaparecían después de unos 100 metros.
Había otra historia sobre una pareja joven que se había detenido a tomar fotografías de la procesión. La cámara fue encontrada en su auto abandonado, pero todas las fotos estaban completamente negras, como si algo hubiera absorbido toda la luz. La pareja nunca regresó a casa. La búsqueda se extendió por semanas, pero no encontraron ni rastro de ellos. El viejo me dijo algo que nunca olvidaré. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Lo que viste allá afuera no es de este mundo, hijo. Son los que caminan entre los vivos y los muertos, los que existen en el espacio donde nuestra realidad se encuentra con algo más antiguo, algo que estaba aquí mucho antes que nosotros, y que seguirá aquí mucho después de que nos hayamos ido. Si te permitieron irte, es porque todavía no es tu tiempo, pero si alguna vez vuelves a verlos, no te detengas, no los mires, y por el amor de Dios, nunca, nunca intentes seguirlos». Pasé esa noche en un motel barato en Duncan. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura deteniéndose en medio de la carretera, girando hacia mí, extendiendo esa mano imposible. Podía sentir ese frío antinatural permeando la habitación, y varias veces durante la noche, tuve la sensación aterradora de que algo estaba parado al pie de mi cama, observándome en la oscuridad. A la mañana siguiente, tomé una ruta completamente diferente para llegar a Clifton. Añadió 3 horas a mi viaje, pero no me importó. No iba a volver a pasar por la carretera 191. No esa noche ni ninguna otra noche. Llamé a mi oficina y cancelé la reunión, inventando una excusa sobre problemas con el vehículo. Durante las siguientes semanas, intenté volver a mi vida normal, pero no podía olvidar lo que había visto. Pasaba horas en Internet, investigando fenómenos inexplicables en Arizona, leyendo sobre encuentros similares, buscando alguna explicación racional que pudiera darle sentido a mi experiencia. Encontré docenas de relatos similares, algunos que databan de décadas atrás. Los nativos de la zona, particularmente los ancianos de las tribus Apache y Navajo, hablaban de entidades que llamaban los caminantes pálidos. Según sus tradiciones, estos seres existían en un plano entre el mundo de los vivos y el de los muertos. No eran fantasmas en el sentido tradicional, sino algo más antiguo y más poderoso. Se decía que aparecían en lugares donde la barrera entre los mundos era delgada, donde la realidad se volvía maleable. Encontré referencias a procesiones similares en diferentes partes del mundo. En Japón, hablaban de los Hyaki-Yagyo, la marcha nocturna de 100 demonios. En Europa medieval existían leyendas sobre la cacería salvaje, una procesión espectral que cruzaba los cielos. En cada cultura, en cada época, había historias de procesiones sobrenaturales, de entidades que marchaban con un propósito incomprensible para los mortales. Pero lo más inquietante que descubrí fue un patrón. Muchas de las personas que habían visto estas procesiones y habían vivido para contarlo, reportaban experiencias similares después del encuentro. Insomnio crónico, sensación de ser observado, apariciones fugaces de figuras blancas en su visión periférica, sueños vívidos y perturbadores. Algunos hablaban de cambios en su personalidad, de sentir como si una parte de ellos se hubiera quedado allí, en esa carretera, con esas cosas. Yo experimenté todo eso. Las primeras semanas después del incidente fueron las peores. No podía dormir más de 2 o 3 horas por noche. Cuando finalmente lograba quedarme dormido, tenía pesadillas terribles. Soñaba que estaba de vuelta en esa carretera, pero esta vez no podía moverme. Estaba paralizado mientras la procesión se acercaba y las figuras comenzaban a rodearme, tocándome con esas manos imposibles, susurrando cosas en un idioma que no podía entender pero que de alguna manera sabía que era muy antiguo. En la vida diaria, comenzaron a suceder cosas extrañas. Veía figuras blancas de reojo, especialmente en mi visión periférica cuando estaba solo. Aparecían por una fracción de segundo, y luego desaparecían cuando giraba mi cabeza para mirarlas directamente. A veces, en medio de la noche, sentía esa presencia en mi habitación nuevamente, ese frío antinatural que había experimentado en el desierto. Mi rendimiento en el trabajo comenzó a deteriorarse. No podía concentrarme. Durante las reuniones, mi mente vagaba de vuelta a esa noche, reviviendo cada detalle, analizando cada momento.
buscando algo que hubiera pasado por alto, alguna pista que pudiera explicar lo inexplicable. Mis colegas notaron el cambio. Mi jefe me llamó a su oficina para preguntarme si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo había estado estresado últimamente. No podía contarle la verdad. ¿Quién me creería? Dejé de tomar la carretera 191 por completo. De hecho, dejé de manejar de noche si podía evitarlo. Cuando tenía que hacerlo, me aseguraba de tomar rutas principales, autopistas bien iluminadas con mucho tráfico. La soledad de las carreteras desérticas me aterrorizaba ahora de una manera que nunca antes había experimentado. 3 meses después del incidente, algo cambió. Estaba en mi apartamento, tratando de dormir como siempre, cuando tuve lo que solo puedo describir como una visión. No estaba dormido ni despierto. Existía en un estado intermedio entre ambos, y en ese estado vi algo que me heló hasta la médula. Vi el desierto, pero no como lo había visto esa noche. Lo vi desde arriba, desde una perspectiva imposible, y podía ver la procesión, no solo las 30 o 40 figuras que había contado, sino cientos de ellas, miles tal vez, se extendían a través del desierto en una línea perfecta que se perdía en el horizonte en ambas direcciones. Y no solo cruzaban la carretera, emergían de algo, algún tipo de abertura en el tejido mismo de la realidad, un portal oscuro que pulsaba con una energía antinatural. En la visión, me acerqué más a ese portal, y lo que vi me hizo despertar gritando. Del otro lado de esa abertura había un lugar, un espacio que no debería existir. Era un paisaje de geometrías imposibles, donde arriba y abajo no tenían significado, donde los colores existían fuera del espectro que nuestros ojos pueden percibir. Y en ese lugar había más de esas entidades, millones de ellas, esperando. ¿Esperando qué? No lo sé. Pero la sensación que tuve, la comprensión visceral que penetró mi conciencia, fue que estaban esperando el momento adecuado, esperando que la barrera entre su mundo y el nuestro se volviera lo suficientemente delgada como para cruzar completamente. Y cuando ese momento llegara, esa procesión que había visto en la carretera 191 no sería solo unas decenas de entidades, serían legiones. Después de esa visión, busqué ayuda. Visité a un terapeuta, pensando que tal vez había desarrollado algún tipo de trastorno psicológico después de un evento traumático. Pero cada vez que intentaba hablar sobre lo que había visto, las palabras se me atascaban en la garganta. Era como si algo no me permitiera compartir los detalles completos de mi experiencia. Podía hablar sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre el insomnio, pero no podía hablar sobre ellos. También busqué respuestas en lugares menos convencionales. Contacté a investigadores paranormales, a personas que estudiaban fenómenos inexplicables. Algunos me tomaron en serio, otros claramente pensaban que estaba inventando historias. Uno de estos investigadores, un hombre llamado Michael, que había pasado décadas estudiando avistamientos similares en todo el suroeste, me dijo algo que me hizo pensar. Me explicó que hay lugares en el mundo donde el velo entre diferentes planos de existencia es más delgado. Estos lugares han sido reconocidos por culturas antiguas durante milenios. Los nativos americanos los llamaban lugares sagrados o lugares de poder. En otras culturas tienen nombres diferentes, pero el concepto es el mismo. Son intersecciones, puntos donde nuestra realidad tridimensional se cruza con dimensiones que normalmente no podemos percibir. Según Michael, lo que yo había visto no eran fantasmas ni espíritus en el sentido tradicional. Eran entidades que existían naturalmente en esas otras dimensiones, seres para los cuales las leyes de la física que gobiernan nuestro mundo no aplicaban de la misma manera. La procesión que había presenciado era un cruce, un momento en que estas entidades aprovechaban la delgadez del velo para moverse entre dimensiones. Me preguntó si había notado algo particular sobre la ubicación donde vi la procesión. Pensé en ello. La carretera había estado atravesando una zona especialmente desolada, rodeada de formaciones rocosas antiguas. Recordé que había visto lo que parecían ser petroglifos tallados en algunas de las rocas cercanas, símbolos que no reconocí. Le mencioné esto a Michael y su expresión se tornó grave. Me dijo que esos petroglifos probablemente eran advertencias dejadas por pueblos antiguos.
marcadores que indicaban lugares peligrosos, puntos de cruce que debían ser evitados, especialmente durante ciertas épocas del año o bajo condiciones astronómicas particulares. Me preguntó la fecha exacta de mi encuentro. Cuando se la dije, se quedó en silencio por un momento. Luego asintió como si hubiera confirmado algo. Esa noche había sido la luna nueva, me explicó. Sin la luz lunar, la oscuridad era absoluta, y en esa oscuridad absoluta, el velo se volvía aún más delgado. Además, había sido poco después del equinoccio de otoño, otro momento de transición cuando los cruces entre mundos eran más probables según las tradiciones antiguas. Michael me advirtió que probablemente no había terminado con ellos. Dijo que una vez que alguien había visto una verdadera manifestación interdimensional, especialmente una tan poderosa como la que yo había presenciado, quedaba marcado de alguna manera, no físicamente, sino en un nivel más profundo. Era como si mi frecuencia vibracional personal se hubiera sintonizado, aunque fuera ligeramente con la de esas entidades. Eso explicaría las apariciones continuas en mi visión periférica, la sensación de ser observado, las visiones. Me dijo que había formas de protegerse, rituales y prácticas de diferentes tradiciones espirituales que podían ayudar a fortalecer la barrera entre mi conciencia y esas otras dimensiones. Pero también fue honesto conmigo. Una vez que habías visto lo que yo había visto, nunca volverías a ser completamente el mismo. Siempre habría una parte de ti consciente de que hay más en la realidad de lo que percibimos normalmente, de que hay cosas en la oscuridad que nuestra mente apenas puede comprender. Los meses pasaron. Implementé algunas de las técnicas que Michael me había enseñado: meditación, visualización, ciertos rituales de protección tomados de varias tradiciones. No sé si realmente funcionaron, o si simplemente me dieron una sensación de control sobre una situación que estaba completamente fuera de mi control, pero las apariciones comenzaron a disminuir. El insomnio mejoró ligeramente, aunque nunca volví a dormir como antes. Pero hace 2 semanas, algo sucedió que me hizo darme cuenta de que esto está lejos de terminar. Estaba trabajando tarde en mi oficina, era cerca de las 11 de la noche y era uno de los últimos en el edificio. Estaba terminando un informe cuando escuché algo que hizo que mi sangre se helara. Era ese zumbido de baja frecuencia, exactamente igual al que había escuchado en el desierto. Venía de algún lugar fuera de mi oficina, resonando a través de los pasillos vacíos del edificio. Me levanté lentamente de mi escritorio, el corazón palpitándome en la garganta. El zumbido se hacía más fuerte, más intenso. Salí de mi oficina y miré hacia el pasillo. Estaba vacío, iluminado solo por las luces de emergencia que creaban charcos de luz amarillenta intercalados con sombras profundas. Y allí, al final del pasillo, vi una figura. Era alta, vestida de blanco, inmóvil. No podía ver su rostro, solo esa oscuridad vacía donde debería estar. La temperatura en el pasillo había bajado drásticamente. Podía ver mi aliento. La figura no se movió, pero de alguna manera supe que me estaba observando, del mismo modo que aquella figura en el desierto me había observado meses atrás. Permanecimos así, inmóviles, por lo que parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. Entonces, lentamente, la figura levantó su brazo. Ese brazo imposible con demasiados dedos, apuntando directamente hacia mí. Y por primera vez, escuché una voz. No era una voz en el sentido tradicional. No vino a través de mis oídos, sino que resonó directamente en mi mente, en mis pensamientos. Era una voz que existía en múltiples tonos simultáneamente, masculina y femenina, joven y anciana, todas a la vez, y dijo una sola palabra: pronto. Luego desapareció. No se desvaneció gradualmente, simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. El zumbido se detuvo. La temperatura volvió a la normalidad. Me quedé allí, temblando en medio del pasillo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No volví a entrar a mi oficina esa noche. Tomé mis cosas y salí del edificio. Conduje a casa revisando constantemente el espejo retrovisor, esperando ver una figura blanca apareciendo detrás de mí. Cuando llegué a mi apartamento, todas las luces estaban encendidas y me quedé así hasta el amanecer. Pronto. ¿Qué significa eso? ¿Pronto qué?
¿Qué es lo que están esperando estas entidades? ¿Y por qué me buscan a mí específicamente? Estas preguntas me atormentan constantemente. He estado investigando más desde entonces. He encontrado referencias en textos antiguos, en mitologías de diferentes culturas, sobre períodos de transición, momentos en la historia cuando el velo entre mundos se vuelve peligrosamente delgado. Algunos lo llaman el fin de los tiempos, otros hablan de ciclos cósmicos, de alineaciones planetarias que ocurren solo cada miles de años. Hay un patrón inquietante en muchas de estas profecías y textos antiguos. Hablan de señales, de precursores a estos eventos de transición, y una de las señales más comunes mencionadas es la aparición de procesiones espectrales, de entidades que cruzan desde otros planos de existencia en números cada vez mayores. Son los exploradores, los heraldos de algo mucho más grande que está por venir. He contactado a otros que han tenido experiencias similares. A través de foros en línea y grupos dedicados a fenómenos paranormales, he encontrado a docenas de personas que han visto procesiones similares en diferentes partes del mundo. No solo en Arizona, sino en desiertos de Australia, en las estepas de Mongolia, en páramos de Escocia, en selvas de Sudamérica. Los detalles varían ligeramente, pero el patrón es el mismo. Figuras altas, vestidas de blanco o en colores pálidos, moviéndose en formación, sin hacer ruido, proyectando esa presencia antinatural. Y lo más aterrador es que todos reportan lo mismo que yo. Después del encuentro inicial, las apariciones continúan. Las entidades los buscan, se manifiestan en momentos inesperados, siempre observando, siempre esperando. Algunos de los que contacté han desaparecido desde entonces. Sus últimas publicaciones hablaban de encuentros cada vez más frecuentes, de sentir que algo los estaba llamando de vuelta a los lugares donde habían visto las procesiones por primera vez. Hace 3 días, recibí un mensaje extraño. Era de un número desconocido, sin identificación de llamada. El mensaje era simple. Vuelve a la carretera. Ellos esperan. Es casi tiempo. No respondí. Bloqueé el número. Pero esa noche, soñé con el desierto nuevamente. En el sueño, estaba conduciendo por la carretera 191. Pero era diferente. El cielo no era negro, sino de un color púrpura enfermizo, y las estrellas eran demasiado grandes, demasiado brillantes, formando constelaciones que nunca había visto. La procesión estaba allí, pero ahora había miles de ellas, llenando completamente la carretera, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Y esta vez, no estaban cruzando la carretera. Todas estaban inmóviles, todas mirando en mi dirección. Miles de esos rostros vacíos y oscuros, todos fijados en mí. El zumbido era ensordecedor, tan fuerte que sentía que mi cráneo se iba a partir. Y entonces, todas al mismo tiempo, levantaron sus brazos y señalaron hacia adelante, más allá de mi vehículo, hacia algo que no podía ver pero que podía sentir. Algo masivo, algo antiguo, algo que estaba emergiendo del velo entre mundos. Me desperté gritando, con las sábanas empapadas en sudor, y en la ventana de mi habitación, por solo un segundo, vi una silueta, alta, pálida, observándome desde el exterior del edificio, en el 3er piso. No sé qué hacer. He considerado volver a esa carretera, enfrentar lo que sea que me está buscando, encontrar respuestas, pero el miedo me paraliza. ¿Y si Michael tenía razón? ¿Y si al ir allí estoy cumpliendo exactamente lo que estas entidades quieren? ¿Y si soy parte de algo mucho más grande? ¿Algún plan incomprensible que se extiende más allá de mi comprensión? He hablado con expertos en diferentes campos. Un físico teórico me habló sobre la teoría de cuerdas y dimensiones adicionales que existen más allá de nuestras 3 dimensiones espaciales habituales. Me explicó que matemáticamente es posible que existan hasta 11 dimensiones, la mayoría de las cuales están enrolladas a escalas tan pequeñas que no podemos percibirlas, pero también sugirió que podría haber lugares o momentos donde estas dimensiones se desenrollan parcialmente, creando puntos de contacto entre diferentes planos de existencia. Un antropólogo especializado en religiones antiguas me contó sobre el concepto del axis mundi, el eje del mundo, presente en casi todas las culturas antiguas.
La idea de que hay ciertos lugares en la Tierra que funcionan como conexiones entre diferentes reinos de existencia, el cielo, la Tierra y el inframundo, o en términos más modernos, diferentes dimensiones o planos de realidad. Estos lugares eran considerados sagrados pero también peligrosos, donde las leyes normales de la realidad no siempre aplicaban. Un neurocientífico me sugirió que tal vez lo que experimenté fue algún tipo de estado alterado de conciencia, quizás inducido por factores ambientales como campos magnéticos inusuales o infrasound. Estos fenómenos naturales pueden hacer que el cerebro humano experimente alucinaciones muy vívidas y realistas. Pero eso no explica cómo otras personas han visto exactamente lo mismo en el mismo lugar, ni explica las apariciones continuas que he experimentado desde entonces. La verdad es que ninguna explicación, por más científica o esotérica que sea, me da paz mental. He visto lo que he visto. He sentido lo que he sentido. Y sé, con una certeza que va más allá de la lógica o la razón, que esas entidades son reales. Son tan reales como yo, como tú, simplemente existen en una frecuencia diferente de la realidad. La noche pasada tuve otra visión, pero esta fue diferente. No estaba dormido ni en ese estado intermedio. Estaba completamente despierto, sentado en mi sala, cuando de repente todo cambió. No es que mi entorno cambiara físicamente, sino que era como si pudiera ver dos realidades simultáneamente superpuestas. Podía ver mi sala de estar normal, con mis muebles, mis paredes, mi televisor, pero al mismo tiempo, podía ver otra cosa. Era el mismo espacio, pero vacío, abandonado, cubierto de polvo y telarañas, como si hubieran pasado años. Y en ese espacio había figuras, docenas de ellas, de pie en círculo alrededor de donde yo estaba sentado, todas observándome con esos rostros vacíos. La visión duró solo unos segundos, pero fue suficiente. En ese momento, comprendí algo fundamental. Estas entidades no existen en nuestro tiempo lineal de la misma manera que nosotros. Para ellas, pasado, presente y futuro son conceptos fluidos. Lo que vi en esa visión no era mi sala tal como es ahora, sino como será, o como podría ser, en algún futuro posible. Y en ese futuro, parece que ellas ya están aquí, no solo cruzando una carretera desierta en medio de la noche, sino presentes en todas partes, coexistiendo con nosotros de una manera que apenas podemos percibir actualmente, pero que se está volviendo más tangible con cada día que pasa. He notado cambios en el mundo a mi alrededor también. Pequeñas cosas al principio, fáciles de descartar como coincidencias o paranoia, pero están aumentando en frecuencia y ya no puedo ignorarlas. Veo a otras personas en la calle que se detienen de repente, mirando fijamente hacia la nada, como si vieran algo que los demás no pueden ver. En las noticias hay cada vez más reportes de fenómenos inexplicables, avistamientos de masas, eventos anómalos que los científicos no pueden explicar. El otro día, estaba en un café cuando una mujer en la mesa de al lado comenzó a gritar. Decía que había algo en la esquina, algo blanco y alto que la estaba mirando. Nadie más podía verlo, y rápidamente la consideraron como alguien con problemas mentales. Pero yo miré hacia donde ella señalaba, y por un breve instante vi una silueta pálida antes de que desapareciera. Me acerqué a la mujer después de que se calmara. Le pregunté qué había visto exactamente. Su descripción coincidía perfectamente con las entidades de mi procesión. Me contó que había tenido un encuentro similar al mío hace un año, en una carretera rural en Nuevo México. Desde entonces, las veía constantemente, cada vez con más frecuencia. Me dijo algo que me persigue desde entonces. Se están volviendo más sólidos. Cada vez que los veo, parecen un poco más reales, un poco más presentes en nuestro mundo, como si el proceso de cruce estuviera acelerándose. He comenzado a documentar todo meticulosamente. Llevo un diario detallado de cada aparición, cada sueño extraño, cada evento anómalo que presencio o del que me entero. He creado mapas, marcando todos los lugares donde se han reportado avistamientos de procesiones similares. Los patrones que emergen son inquietantes. Los avistamientos no son aleatorios. Se concentran en áreas específicas, formando una especie de red geométrica a través del planeta. Cuando conecto los puntos en el mapa, forman patrones que se asemejan a diagramas de circuitos o mandalas complejos.
Son similares a los patrones que los antiguos usaban en sus lugares sagrados, las líneas ley, que supuestamente conectan sitios de poder alrededor del mundo. Y más inquietante aún, la frecuencia de avistamientos está aumentando exponencialmente. Hace un año, encontraba tal vez un reporte nuevo cada semana. Ahora, hay docenas cada día. Es como si lo que sea que mantenga a estas entidades separadas de nuestro mundo se estuviera debilitando rápidamente. Anoche, no pude dormir nuevamente. Me quedé despierto en la oscuridad de mi habitación, escuchando los sonidos de la ciudad afuera, tratando de encontrar consuelo en la normalidad de esos ruidos mundanos. Pero entonces, el silencio cayó, no gradualmente, sino de repente. Los autos se detuvieron, las voces desaparecieron, incluso el zumbido constante de la electricidad cesó. Era como si alguien hubiera presionado un botón de pausa en todo el mundo. En ese silencio absoluto, escuché pasos. No venían del pasillo fuera de mi apartamento, sino de arriba, del techo. Pasos lentos, deliberados, moviéndose en un patrón circular. Y luego comenzó el zumbido otra vez. Esa vibración de baja frecuencia que sentía más que escuchaba. Sé que debería haber estado aterrorizado. Una parte de mí lo estaba. Pero otra parte, una parte que ha estado creciendo desde aquella noche en la carretera, sentía algo diferente. Curiosidad, incluso un extraño sentido de inevitabilidad, como si todo esto hubiera sido predestinado desde el momento en que nací. Esta mañana, encontré algo bajo mi puerta. Era una fotografía vieja, amarillenta por el tiempo. No reconocí la imagen al principio, pero luego me di cuenta. Era la carretera 191. La foto debía tener décadas de antigüedad, juzgando por su calidad y condición, y en la imagen, apenas visible en la distancia, había figuras blancas, cruzando la carretera. En el reverso de la fotografía, había algo escrito a mano en tinta descolorida. 1947. Ellos siempre han estado aquí. Siempre han estado esperando. El ciclo está casi completo. Hace casi 80 años. Esto ha estado sucediendo durante décadas, quizás siglos, quizás milenios. Estas entidades, este fenómeno, no es algo nuevo. Siempre ha sido parte de nuestro mundo, oculto en los márgenes, en los lugares oscuros y solitarios donde pocos se aventuran. Pero algo ha cambiado. Algo está acelerando el proceso. Tal vez es nuestro mundo moderno, con toda su tecnología y su impacto en el planeta, lo que está debilitando las barreras. Tal vez es un ciclo natural, cósmico, que ocurre cada cierto número de años. O tal vez estas entidades simplemente han decidido que es hora de hacer su presencia conocida de manera más amplia. He tomado una decisión. Sé que probablemente es una locura, que va en contra de todos mis instintos de supervivencia, pero voy a volver. Voy a volver a la carretera 191, al lugar exacto donde vi la procesión. Necesito respuestas. Necesito entender qué son estas entidades, qué quieren, por qué me han marcado. No puedo seguir viviendo en este estado de miedo e incertidumbre constante. He estado preparándome. He estudiado todo lo que he podido encontrar sobre protección espiritual, sobre cómo interactuar con entidades de otras dimensiones. He hablado con chamanes, con médiums, con cualquiera que tenga experiencia en lo paranormal. Algunos me han dado amuletos, otros me han enseñado mantras o visualizaciones. No sé si alguno de esto funcionará, pero al menos me da una sensación de estar haciendo algo, de tener algo de control. Planeo ir en la próxima luna nueva, en 2 semanas. Será casi exactamente un año después de mi primer encuentro. Algo me dice que ese es el momento apropiado, que hay un significado en ese aniversario. Michael intentó disuadirme cuando le conté mis planes. Me advirtió que podría no volver, que aquellos que buscan activamente a estas entidades rara vez terminan bien. Pero también entendió mi necesidad de respuestas. He escrito instrucciones detalladas sobre qué hacer si no regreso. Están en un sobre sellado en mi escritorio, dirigido a Michael. Incluyen todas mis investigaciones, todos los datos que he recopilado, nombres de otras personas que han tenido encuentros similares. Si desaparezco, al menos alguien sabrá qué me pasó y tendrá información para continuar investigando. También he estado teniendo sueños diferentes últimamente. No son pesadillas como antes.
Son más bien memorias, pero no son mis memorias. Veo escenas de hace mucho tiempo, de personas antiguas realizando rituales bajo cielos estrellados. Veo civilizaciones que ya no existen, que la historia ha olvidado, y todas ellas conocían a estas entidades. Las veneraban, les temían, intentaban comunicarse con ellas o mantenerlas alejadas. En uno de estos sueños, vi un templo antiguo, construido de piedras masivas que desafiaban la ingeniería moderna. En el centro del templo había un círculo de piedras verticales, y entre esas piedras, el aire mismo parecía ondularse y distorsionarse. Las figuras blancas emergían de esa distorsión, pero en este sueño no eran amenazantes. Los sacerdotes del templo las recibían, se comunicaban con ellas de alguna manera. Cuando desperté de ese sueño, tenía un conocimiento que no poseía antes. Sabía dónde estaba ese templo, o al menos dónde había estado. Las coordenadas aparecieron en mi mente con perfecta claridad. Está en el norte de México, en una región remota que pocas personas visitan, y según mis investigaciones posteriores, hay reportes de una ruina sin excavar en ese lugar exacto, una que los arqueólogos han evitado porque los lugareños insisten en que está maldita. Creo que estas entidades me están comunicando algo. A través de los sueños, a través de las visiones, están tratando de decirme algo importante. Tal vez me están guiando hacia ese templo. Tal vez allí encontraré las respuestas que busco. O tal vez es una trampa, una forma de atraerme hacia algo de lo que no podré escapar. Pero en este punto, ya no puedo dar marcha atrás. He visto demasiado, sé demasiado. Mi vida anterior, mi vida normal, ya no existe. No puedo volver a ser el hombre que era antes de esa noche en la carretera. Esa versión de Carlos murió cuando decidió bajarse de la camioneta y caminar hacia la procesión. Lo que soy ahora es algo diferente. Algo cambiado fundamentalmente por el contacto con lo imposible. Hay momentos en que me pregunto si debería haber seguido conduciendo esa noche. Si simplemente hubiera mantenido mi pie en el acelerador, si no me hubiera detenido, ¿seguiría siendo felizmente ignorante? ¿Estaría durmiendo bien por las noches, preocupándome por cosas mundanas como fechas límite de trabajo y facturas por pagar? Pero luego recuerdo la sensación que tuve cuando vi la procesión. No fue solo miedo. Había algo más. Un reconocimiento, como si una parte profunda de mi ser, una parte que había estado dormida o suprimida, de repente despertara. Era como si hubiera estado ciego toda mi vida, y de repente pudiera ver, o sordo, y de repente pudiera oír. El mundo es mucho más grande, mucho más extraño, mucho más maravilloso y aterrador de lo que nuestra existencia cotidiana sugiere. Y ahora que he visto ese mundo más grande, no puedo fingir que no existe. No puedo cerrar los ojos y pretender que estamos solos en el universo, que nuestra pequeña porción de realidad tridimensional es todo lo que hay. Hay más, mucho más. Y estas entidades, estos caminantes pálidos, son solo una pequeña parte de ello. Mañana comenzaré mi viaje de regreso a Arizona. Conduciré despacio, haciendo paradas en lugares donde otros han reportado avistamientos similares. Quiero documentar todo, crear un registro completo en caso de que, en caso de que las cosas no salgan como espero. He notado algo en los últimos días. Las apariciones han cesado. No he visto ninguna figura blanca. No he sentido esa presencia observándome. El frío antinatural se ha ido. Es como si, habiendo tomado mi decisión de volver, las entidades ya no necesitaran llamar mi atención, como si supieran que ya estoy en camino. Eso debería tranquilizarme, pero de alguna manera hace que todo esto sea aún más inquietante. Sugiere un nivel de conciencia y propósito que va más allá de lo que me siento cómodo contemplando. No son solo fenómenos aleatorios o manifestaciones sin sentido. Hay intención detrás de todo esto, un plan que se extiende más allá de mi comprensión. Esta noche, mi última noche antes de partir, me senté en mi balcón mirando la ciudad. Las luces brillaban en la oscuridad, millones de personas viviendo sus vidas, completamente inconscientes de lo que acecha en los márgenes de nuestra realidad. Me pregunté cuántos de ellos han tenido sus propios encuentros con lo inexplicable, experiencias que descartan o suprimen porque no encajan en su visión del mundo. Entonces vi algo que me hizo sonreír a pesar de todo. Una estrella fugaz cruzó el cielo,
dejando un rastro brillante por un breve momento antes de desaparecer. Me recordó que el universo es vasto y lleno de misterios, que hay belleza y asombro junto con el terror y lo desconocido, que tal vez, solo tal vez, lo que estoy a punto de enfrentar no es necesariamente maligno, sino simplemente diferente, ajeno a nuestra forma de existir. Mañana, volveré a ese tramo de carretera desierta. Esperaré la noche. Esperaré la oscuridad absoluta. Y cuando aparezca la procesión, no huiré esta vez. Me acercaré, intentaré comunicarme, buscaré entender. Es aterrador, sí, pero también es la cosa más importante que he hecho o haré en mi vida. Si estás escuchando esto, si de alguna manera este relato ha llegado a ti, quiero que sepas algo. El mundo no es lo que parece. Hay grietas en la realidad, lugares donde otras cosas pueden filtrarse. Y si alguna vez te encuentras en una carretera desierta en medio de la noche y ves una procesión de figuras vestidas de blanco, no asumas que sabes lo que estás viendo. No asumas que entiendes las reglas del universo, porque la verdad es que no las entendemos. Apenas estamos comenzando a comprender que hay mucho más de lo que nuestros sentidos pueden percibir, que nuestra conciencia puede procesar. Y esas entidades, esos caminantes entre mundos, son parte de ese más que nos rodea constantemente, invisible pero presente. No sé qué me espera cuando regrese a esa carretera. No sé si encontraré respuestas, o si simplemente desapareceré como tantos otros que han buscado activamente el contacto con lo desconocido. Pero sé que tengo que intentarlo. Tengo que cerrar este círculo que comenzó hace un año en esa noche fatídica. Y quién sabe, tal vez lo que descubra cambiará todo. Tal vez encontraré una forma de comunicarme con estas entidades, de entender su propósito, o tal vez simplemente confirmaré lo que ya sospecho, que somos pequeños, insignificantes, viviendo en un universo mucho más extraño y complejo de lo que jamás imaginamos. De cualquier manera, es un viaje que debo hacer. Es mi destino. Siento eso con cada fibra de mi ser. Desde el momento en que bajé de mi camioneta aquella noche y caminé hacia la procesión, este destino fue sellado. Ahora solo queda verlo hasta el final. Si no regreso, si este es el último registro que dejo, quiero que se sepa que no fui con miedo sino con curiosidad, que enfrenté lo desconocido no porque fuera valiente, sino porque había sido cambiado de tal manera que no enfrentarlo ya no era una opción, y que si hay algo más allá del velo, más allá de nuestra realidad cotidiana, entonces vale la pena buscarlo, vale la pena conocerlo, incluso si eso significa arriesgar todo. El viaje está por comenzar, la procesión espera, y yo, Carlos, un simple vendedor que una vez pensó que entendía el mundo, estoy a punto de descubrir cuán equivocado estaba, que Dios, o lo que sea que gobierne este universo extraño y misterioso, me proteja en lo que está por venir. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado mi historia completa, solo puedo pedirte una cosa. Mantén los ojos abiertos. Observa las grietas en la realidad. Presta atención a los momentos en que las cosas no parecen del todo correctas, cuando el velo se vuelve delgado. Porque lo que me pasó a mí podría pasarle a cualquiera. Esas carreteras desiertas, esas noches oscuras, están en todas partes, y las procesiones están cruzando. Están cruzando ahora mismo, en este momento en algún lugar del mundo, y cada vez que lo hacen, el velo se vuelve un poco más delgado, un poco más frágil, hasta que un día, tal vez pronto, ya no habrá velo en absoluto, y entonces, todos veremos lo que yo vi, todos sabremos lo que yo sé. Ese día se acerca, puedo sentirlo. La procesión que vi no era un evento aislado, era una señal, un presagio de cambios que están por venir, cambios que transformarán nuestra comprensión de la realidad misma. Así que mantente alerta, mantente despierto. Y si alguna vez ves figuras blancas cruzando una carretera en medio de la noche, recuerda mi historia. Recuerda que no estás solo, que otros han visto lo mismo. Y decide por ti mismo si huir, o si, como yo, te acercas para descubrir la verdad. Porque al final, todos tenemos que elegir. Podemos vivir en la ignorancia cómoda, o podemos enfrentar la realidad más amplia y extraña que existe justo más allá de nuestra percepción. Yo he hecho mi elección. ¿Cuál será la tuya?
Y antes de que termine, hay algo que necesito pedirte. Este canal está muy cerca de alcanzar los 1000 suscriptores, una meta que significa muchísimo para poder continuar trayéndote historias como esta, relatos que te hacen cuestionar la realidad y te mantienen despierto por las noches. Si esta historia te ha impactado, si te ha hecho sentir algo, te pido por favor que te suscribas ahora mismo. Tu suscripción es vital para que podamos seguir compartiendo estas experiencias aterradoras, estos encuentros con lo desconocido que suceden en las sombras de nuestro mundo. Dale clic a ese botón de suscripción. Es gratis. Toma solo un segundo. Pero para nosotros significa la diferencia entre poder continuar o no. Cada suscriptor nos acerca a esa meta de 1000, y una vez que la alcancemos, podremos traerte aún más contenido, historias más largas, investigaciones más profundas sobre los misterios que acechan en la oscuridad. No dejes que esta sea la última historia que escuches de nosotros. Suscríbete ahora, activa la campanita para recibir notificaciones, y sé parte de esta comunidad que busca la verdad detrás de lo inexplicable. Porque si algo nos ha enseñado la historia de Carlos, es que el mundo es mucho más extraño de lo que creemos, y siempre hay más historias por descubrir, más verdades por revelar. Tu suscripción nos ayuda a continuar este viaje hacia lo desconocido. No esperes más. Hazlo ahora, antes de que cierres este video y olvides. Porque quién sabe, tal vez la próxima historia que compartamos será aún más perturbadora, aún más reveladora, y no querrás perdértela. Gracias por escuchar hasta el final. Gracias por ser parte de esto. Y recuerda, la próxima vez que estés solo en una carretera oscura, mantén los ojos bien abiertos. Nunca sabes qué podría estar cruzando justo frente a ti.